Vamos a comenzar una pequeña serie de 3 domingos con el tema Mi concepto de Dios versus su verdadera naturaleza. Y ustedes preguntarán, ¿qué importante tiene ese tema? La idea que cada uno de nosotros tiene de Dios en comparación con la naturaleza revelada de Dios. ¿Qué importante tiene ese tema? Pues todos somos, dirán algunos, o diremos todos, conocedores de Dios. Todos tenemos idea de Dios. Y eso es justamente el problema, que no necesariamente la idea que tengamos de Dios es una idea adecuada. Permítanme mostrarles algo para ilustrar este asunto. A continuación, ustedes ven una fotografía de la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es la capilla de la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, la residencia del Papa. Toma su nombre del Papa Sixto IV, quien ordenó construir o reconstruir entre los años 1473 y 1481. ¿Cuántos años puede tener? 50 y pico de años. 500 y pico, dije 50. 500 y pico de años. Sí, por lo menos, esta capilla. Desde entonces, esta capilla ha sido célebre en el Vaticano, porque allí se han hecho actos papales muy significativos, como por ejemplo, es la sede del cónclave. ¿Han oído del cónclave? Es la reunión de los cardenales electores en donde se elige el Papa. El humo blanco sale por la chimenea de esta pequeña capilla. ¿Por qué más es famosa la Capilla Sixtina? La Capilla Sixtina es famosa debido a su decoración. Frescos o un tipo de pintura que se llama fresco está básicamente por todas las paredes de este lugar y el techo, la bóveda. Al lado izquierdo ustedes ven en la foto algunos de estos frescos o algunas de estas pinturas. Algunas de estas obras, principalmente la bóveda, la hizo el gran Miguel Ángel entre los años 1508 y 1512, 4 años más o menos. Se dice que para pintar el techo Miguel Ángel se acostó literalmente sobre un andamio y acostado pintó estas figuras, estos frescos sobre el techo, sobre la bóveda. El encargo que recibió Miguel Ángel fue del Papa Julio II. Y esta obra, la de la Capilla Sixtina, pero en particular la de la bóveda, es una de las grandes obras del arte contemporáneo que cambió la historia para siempre del arte. Una de esas figuras, siguiente cuadro, es la creación de Adán. Hay 9 frescos en el techo, frescos principales, o 9 escenas principales. Relata la creación de Génesis. Y una de esas figuras principales, casi en el centro del techo, es la creación de Adán. ¿Ustedes han visto estos famosos dedos casi uniéndose? La figura de los 2 dedos, bueno, las 2 manos, cuyos dedos se estiran para unirse tanto de arriba el de Dios como de abajo el del hombre. Bueno, eso es parte de esta pintura que, como les digo, es tan trascendental para la historia del arte moderno. Está simbolizando a Dios y la creación o la vida de Adán. ¿Qué notan ustedes al mirar la figura en cuanto a Dios? ¿Quién es Dios en este lugar? En primer lugar, ¿quién es Dios en esta figura? Sí, a la derecha, ¿cómo lo ven? Un anciano con barba,
Blanco, es importante, blanco, rodeado de ciertas criaturas. ¿Saben ustedes que la mujer que tiene él abrazada es Eva? Antes de ser creada, una locura. Pero, ¿qué está haciendo Miguel Ángel al dibujar a Dios de esa manera? Lo está humanizando. Ahora, ¿Dios es humano? ¿Dios se puede representar con figura humana? No, Él es espíritu. Él de hecho ordenó que no se hiciera imagen ni ninguna semejanza de Él, que no se comparara con ninguna otra criatura, porque es un ser espiritual, la persona de Dios, pero lo humanizó. Ahora, no solamente lo humanizó en su apariencia, pero también lo humanizó en su ejecución. Si ustedes notan, hay una dinámica en el fresco, una incapacidad del hombre, tal vez apenas puede levantar su brazo, apenas lo puede sostener, y Dios se esfuerza estirando su brazo derecho para tocar el bracito, el dedo del otro, pero no puede, apenas un contacto insinuado entre los dos dedos. Un Dios cuya apariencia es humana, que tiene limitaciones de un hombre, pero también es un Dios que ha sido razonado. ¿Cómo fue la creación de Adán en la Biblia? Dios hizo al hombre con polvo de la tierra, formó una figura, y llegó el hombre a ser hombre. No, por favor. Génesis. El hecho de que teníamos una figura de barro significa que el hombre llegó a ser hombre. No, era una figura de barro. ¿Qué hizo a esa figura de barro hombre? El soplo de Dios. Y sopló Dios en el aliento de vida, dice la Escritura, y el hombre llegó a ser hombre. Es el aliento de Dios, la respiración de Dios sobre el hombre, lo que le da vida al hombre. ¿Saben qué es lo hermoso del nombre de la niña? Zoe, porque Zoe es la palabra para vida, la vida de Dios. Cuando Él sopló vida, su vida la sopló sobre Adán, y Adán llegó a existir como Adán. Pero ¿cómo lo está pintando Miguel Ángel? ¿Qué concepto da Miguel Ángel? ¿El del soplo de la vida? No. ¿Qué se espera que haga? Lávate la mano. ¿Qué sucede cuando los dedos se juntan? Hay un contacto. ¿Y ese contacto cómo se llama? ¿Qué se espera que suceda con ese contacto? Que haya vida. Que haya vida. Lo que llaman la chispa, no la Coca-Cola, la chispa de la vida. La chispa de la vida. Ese es un concepto totalmente racional. ¿Algunos de ustedes tienen una oportunidad de ver la película E.T.? ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan qué hacía el extraterrestre? ¿Cómo se comunicaba? ¿Qué transmitía? Entonces tenemos un Dios humanizado, con apariencia y limitación humana, intenciones humanas, y un Dios racionalizado que no actúa, que no ejecuta su voluntad, sus propósitos a través de medios sobrenaturales, sino a través de procesos naturales, procesos
comprensibles a la mente. Racionalmente entendemos la chispa de la vida, pero racionalmente no entendemos el soplo de la vida. La Escritura nos dice que las cosas del Espíritu son para entender, discernir espiritualmente. Que para el hombre natural las cosas del Señor son locura, porque esas cosas tienen que discernirse espiritualmente. Miguel Ángel, con toda su destreza, no logró plasmar en esta figura famosa, aunque sea, la esencia de Dios. Pero esa es la idea de Miguel Ángel, y esa es la idea de muchas personas. Tienen una idea de Dios humana y racional. Peter Ustinov, un novelista, bueno, creo que es belga, de Bélgica, uno de los escritores de Agatha Christie, escribió un libro diferente a novela policíaca que se llama El Viejo y Mr. Smith. Y en ese libro Ustinov explica en un tono bastante jocoso cómo fue la expulsión del diablo del cielo, un hecho también en Génesis, cuando Satanás cae a causa de la tentación de haber tentado pues a Adán. Satanás cae del cielo, y entonces Ustinov lo pinta en los siguientes términos: estaba un día el viejo y Mr. Smith hablando del cielo. ¿Quién es el viejo? Dios. Según Ustinov. Y Mr. Smith, el diablo. Y como más sabe el viejo por viejo que por diablo, más sabe el diablo por, bueno, pero digámoslo así. Entonces el viejo le dice a Mr. Smith: ¡ay, mira ese papelito! Y Mr. Smith, el diablo, se agacha a coger el papelito, y dice Ustinov que Dios, aprovechando la papaya, sacó tremenda patada, se la puso en la cola a Mr. Smith, y Mr. Smith cayó del cielo. ¿Cómo ve Mr. Ustinov al Señor? Humano y racional. ¿Cómo vemos algunos cristianos a Dios? Humano y racionalmente. En el siguiente cuadro hay una declaración que es muy importante tener en cuenta, como una declaración para nosotros. Es imposible tener una relación saludable con Dios sin tener un concepto adecuado de quién es Él. Ninguna persona va a tener jamás una relación correcta con Dios si no tiene una idea correcta de quién es Dios. ¿Me explico? Depende de lo que tú creas de Dios, depende de tu idea de Dios, así será tu relación con Él. Ese es el peligro. Quiero exponer la mentira, y el siguiente cuadro es nuestra primera charla. Son 3 charlas, les dije. La primera es: expongamos la mentira. Pero para exponer la mentira necesito hablar primero de la verdad. En la verdad la encontramos en Efesios capítulo 1, la verdad que me interesa en este momento. Efesios capítulo 1, ¿lo tienen? Versículo 17 al 11. Efesios capítulo 1, 17, uy, estoy en la olla, 17 al 21.
En la olla he estado todo el tiempo. No 17 al 11, no, sino 17 al 21. Voy a leer la nueva traducción viviente, pero síganme ustedes con la versión Reina Valera. Dice así: y le pido a Dios, es el apóstol San Pablo, hablándole a la iglesia en Éfeso, a los hermanos de Éfeso, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, ojo, que les dé sabiduría espiritual y percepción. ¿Qué dice allá? No, pero en su versión. Sí, sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pero ya dice que abren los ojos de su entendimiento, ¿sí? Eso, que alumbren los ojos de su entendimiento, que les inunde, volviendo aquí al versículo 18, pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes con su rica y gloriosa, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo a los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todos, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Pues esta es una oración, es un ruego. Fundamentalmente, si dejamos de lado las descripciones de Dios y su corazón desbordado de alabanza hacia el Señor, ¿qué es lo que pide Pablo a favor de los hermanos? ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿En qué tienen que crecer? ¿Qué tienen que entender? Ajá. La esperanza, la herencia y el poder. ¿Sí? Pide que su entendimiento se abra, que sea lleno de un espíritu de sabiduría, pero eso tiene el propósito de conocer, de saber, crecer en ese conocimiento de tres cosas: que son llamados a ser hijos de Dios, reino, parte del reino del Señor, esa es su esperanza, que son juntamente herederos de todos los bienes de Dios, y en tercer lugar, que pueden experimentar un poder, la misma clase de poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos y ha sentado a Jesucristo en lugares de preeminencia. Entonces, ¿por qué pide para nosotros? ¿Cuáles son las tres palabras claves? Siguiente cuadro. Las tres palabras claves es esperanza, herencia y poder. Dios, nuestro Señor, el Padre de Jesucristo, nuestro glorioso Padre, anhela que crezcamos en ese conocimiento de nuestra esperanza, nuestra herencia y nuestro poder. Pero déjenme hacer una distinción. La palabra que usualmente se usa para conocimiento es la palabra gnosis, la palabra griega, pero es un conocimiento
intelectual, es la acumulación de información, es el saber datos, cifras, hechos, pero la palabra de la cual estamos hablando aquí en Efesios es la palabra epignosis. Es un conocimiento más allá del conocimiento intelectual o el conocimiento mental. Es un conocimiento que va de la mente y se anida en el corazón. Un conocimiento que se experimenta y una realidad que se vive. No basta tan solo con saber algo sobre Dios. No basta tan solo con saber algo sobre la Escritura, porque eso no lo transforma a uno en nada. Es necesario que esa información, esos hechos, por bíblicos que sean, mejor que sean bíblicos, ¿verdad? Esa palabra de Dios que está reservada en la mente, baje al corazón, se anide el corazón, llene la vida desde el corazón y sea determinando nuestro ser, nuestra conducta, y sean realidades vividas, experimentadas y no tan solo realidades intelectualmente aceptadas. Discúlpeme, me voy a meter con un asunto de género y no quiero ofender a nadie con esto. Yo nací hombre. ¿Qué se espera que sea? Hombre. Eso es conforme a mi naturaleza. Hay hombre, género masculino, y hay género femenino. Como les digo, no voy a discutir el asunto más. Pero se espera de mí que viva como hombre. Pero ¿qué tal si yo no vivo como hombre? No estoy viviendo conforme a lo que yo soy. Estoy viviendo conforme a una idea falsa, equivocada que tengo de mí, pero no conforme a la verdad. Hablando en el mismo sentido, ¿qué somos como hijos de Dios? Santos. Ciertamente, eventualmente pecamos, pero la confesión nos limpia. ¿Pero qué somos? Santos. Apartados de nuestra forma de vida anterior, que estaba viciada conforme el pecado. ¿Qué se espera que sea hoy? Santo. Si yo antes fui mentiroso, ¿qué esperamos hoy que soy hijo de Dios? Que no siga siendo mentiroso, que sea veraz. Si fui ladrón, ¿qué se espera que hoy sea? Honesto, que trabaje con mis manos, que gane suficiente, que acumule para darle a los que les falta, una manera de compensación. Entonces no es suficiente tan solo con saber la información. Tengo que vivirla, tengo que apropiarme de ella, tengo que reconocer mi realidad, así como no tiene que decirme mi papá todos los días: mi hijo, usted es macho. No, yo vivo como hombre porque soy hombre, porque nací hombre. Mi papá nunca tuvo que decirme. Exacto. En mi caso, por lo menos. Soy colombiano. Por más de que yo quiera hablar inglés y por más de que quiera todas las mañanas, quiero José Soles, quiero. No, nunca voy a ser anglosajón. Y así yo me mando a operar. Un examen de ADN revelará que soy nativo, indígena,
chipchombiano. Seamos lo que somos, pero pensar que por saberlo ya somos, no. Vivámoslo, vivámoslo. Vivimos lo que somos en Dios, experimentamos esperanza, conocemos nuestra herencia y dependemos del poder de Dios. Ahí es donde está el clic. Podemos decir, yo conozco mucho a Dios, pero si en mi vida no hay esperanza, su merced, ¿qué va a hacer mañana? No sé. Yo solo espero esto, lo otro, la muerte. ¿Pero qué? No, lo que Dios quiera. No, tengamos conciencia, certeza de la esperanza. Dios me espera en su mansión celestial. Dios me espera en el cielo, donde no hay calles de asfalto ni huecos, sino calles de oro, mar de cristal, donde no hay trancones, donde no hay maldad, donde no hay lágrimas. Y mientras llego allá, pues yo no voy solo, yo me llevo a algunos allá, porque soy heredero del Señor, y como heredero reclamo mi posición en el Señor, y tengo el poder del Señor para testificar, para anunciar. Siguiente cuadro. ¿De dónde viene nuestro concepto equivocado de Dios o nuestra idea equivocada de Dios? Exponiendo la mentira estamos, ¿no? Fundamentalmente de personas y sus mensajes hacia nosotros. No todo el mundo, sino básicamente las personas que han tenido autoridad sobre nuestras vidas. Por supuesto, la primera persona es nuestro propio Padre. De alguna manera, en nuestra formación, en nuestra crianza, la primera persona que nos dice quién es Dios, cómo es Dios, es el papá. Y si no nos fue bien con nuestro papá, y no es el caso de todo el mundo, pues pensamos que Dios es como mi papá. Mi papá me puso a mí a trabajar a los 8 años de edad. 8 años de edad. A los 5 años, con mi hermano menor, fuimos a comprarle una lámina de fórmica al centro de la ciudad. Nos la rompieron los gamines. Llegamos asustados y fuera mi papá nos da en la cola. Pero hoy pienso yo, mi papá, ¿por qué no fue él? ¿Por qué no mandó a un adulto? ¿Por qué no pidió que el almacén se la llevara a su negocio? ¿Por qué manda a 2 niños a comprar algo tan delicado? Pero no, a él se le ocurrió que nosotros. Ahora, aunque parece una historia tonta, la realidad es que esa historia fue el comienzo de una historia que ha durado muchos años, a través de la cual Dios ha sido visto por mí como un Dios insensible, como un Dios exigente, como un Dios severo. Y no es que Dios sea así, pero yo aprendí a interpretar a Dios de esa manera, a través del filtro de mi papá. Ahora dirán ustedes, pero eso fue su papá, el mío fue lo último. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero si no son las personas que han tenido autoridad sobre ti, las circunstancias sí que afectan. Los malos momentos, las situaciones difíciles, sobre todo cuando somos cristianos y tenemos expectativas altas, cuando nosotros pensamos que como hijos de Dios somos exentos de mal, nada malo nos tiene que pasar, Dios debe guardarnos, Dios debe protegernos, Dios debe tenernos viviendo como príncipes, decimos. Pero muchas veces sucede lo contrario,
Si no, miren un ejemplo. Salmo 13. Siguiente página. Salmo número 13. Y aquí sí tengo la revisión o la versión Reina Valera. Y mientras lo leemos, o mientras lo leo, mentalmente, por favor, traten de contestar qué mensaje respecto a Dios revelan las preguntas de David. Cuando David se hace esas preguntas, ¿cómo es Dios para él? ¿Qué pensamientos tiene hacia Dios? Pero también hay una pregunta, porque al final va a cambiar. ¿Cómo cambió su idea de Dios? Bueno, miremoslo, Salmo 13. ¿Listos? Versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Qué revelan esas preguntas de Dios? ¿Cómo ve a Dios? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo, Jehová? Hay dudas, hay aparente injusticia, está acusando a Dios de injusto, le está diciendo ¿hasta cuándo? Párele bolas ya. ¿Qué pasa? Se le está yendo la mano, oiga, acuérdense que soy yo. ¿Y qué tal lo que él dice? Su corazón, hay tristeza. En su corazón hay tristeza. Sus pensamientos están rodeando la tristeza. ¿No te has sentido así alguna vez? Pero mire lo que hace en el siguiente versículo, el versículo 3. Mira, aquí puede levantar su tono. Respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Pasa por estas situaciones difíciles, circunstancias que afectan los pensamientos que tiene de Dios, que lo estremecen, que lo hacen llorar en angustia, que le hacen perder su esperanza, que lo ponen en una situación absolutamente vulnerable y temerosa de su enemistad. Sin embargo, dice, un momento. ¿Qué pasa en ese momento? No quiero caer aquí. No quiero que mis enemigos digan, lo vencimos. Entonces, ¿cómo le hace para no caer? ¿En qué confía? Un momentico, ¿en qué confía? ¿Han escuchado decir, tu misericordia se renueva día tras día? Grande es tu misericordia. Nuevas son cada mañana tus misericordias. ¿Habrá suficiente misericordia para hoy? ¿Se agotará para mañana? Mañana hay nueva misericordia. Los problemas, por grandes que sean,
¿Consumen la misericordia de Dios? Ayuda, favor del Señor, consuelo, fortaleza, muchas veces son manifestaciones de su misericordia. Nosotros queremos que Dios aparezca como el chapulín colorado y resuelva los problemas. Eso es racionalizarlo, como decir, problema 1, chao, problema 2, chao, pero no se está haciendo cargo de sus enemigos, está trayendo misericordia a la persona y está sanando su corazón. Las dificultades, hermanos, van purificando nuestro concepto de Dios. Las dificultades son herramientas del Señor para que le conozcamos como Él es, no como nosotros pensamos que Él es, sino como Él es. El olvidadizo, el que llega tarde, el que no tuvo tiempo para estar a mi lado. Esas son ideas mundanas, pero las circunstancias, los tiempos difíciles nos dicen, yo he estado contigo, porque Él al final lo dice, tú me has hecho bien. Entonces voy a poner mi esperanza, mi corazón en tu salvación. En tu misericordia confío, mi corazón se alegrará. De tristeza a alegría, sus sentimientos cambian. Siguiente, Salmo 46, otro ejemplo, por el mismo autor, David. Dice así, este es muy bello, lo pueden subrayar en su escritura. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, estad quietos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es bellísimo, una declaración de confianza en el Señor como su amparo, su fortaleza, pero un enfoque en el templo, en el altar, en el tabernáculo, allí en el mismo trono del Señor, en medio de un mundo que se cae, que brama, pero el Señor está ahí, seguro, calmado, quieto. Y nuestro refugio no es un refugio antitanques, antitormentas, anti-escasez, es el refugio del Señor.
Él hace cesar las guerras, Él quiebra el arco, Él quema los carros, pero necesitamos estar quietos, quietos. Y estar quietos no necesariamente es no hacer nada, pero estar quietos es el alma, estar quieta, enfocada en el Señor, quieta, porque el cuerpo siempre está corriendo y a veces el alma quiere correr tan rápido como el cuerpo, pero cuando el alma se aquieta, el cuerpo descansa. Dicen una historia de un misionero con un indígena que fueron a hacer un recorrido en la selva, y salió el indígena y salió el misionero. El indígena caminó, el misionero detrás de él. En un momento el misionero comenzó a ir adelante y el indígena atrás, y un poco más allá el indígena quedó quieto y el misionero fue como medio kilómetro y regresó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no seguiste? Y él dijo, porque estoy esperando que mi alma me alcance. Estad quietos y conocerás que Dios es Dios. Aunque las figuras de autoridad pueden haber modificado nuestro concepto de Dios, las circunstancias también, tanto en lo uno como en lo otro, Dios es soberano. Pero falta un protagonista más. Siguiente cuadro, sentimientos. Nuestros sentimientos. Muchas veces el problema está no en lo que sabemos, sino en cómo nos sentimos. Podemos saber muchas cosas de Dios, pero cómo nos sentimos, es ahí el problema. Pero nuestros sentimientos deben estar sujetos al Señor. Nosotros andamos por fe, no por vista, no por sentimientos. La fe es algo que no cambia, en un Dios que no cambia. Los sentimientos son fluctuantes. ¿Han notado lo fluctuante de los sentimientos? ¡Ay, sol! ¡Dios! ¡Qué día tan hermoso! Lo hiciste para mí, Señor. Sales de la casa y está lluvioso. Señor, ¿qué pasó con el sol? ¿A dónde lo mandaste? Acuérdate que estoy enfermo. Acuérdate que yo no soporto el frío. ¿Conocen el libro de Habacuc en el Antiguo Testamento? Es un libro pequeñito. Vamos a Habacuc, uno de los profetas menores. Una chocolatina, no mentiras, porque lo encuentro. Una chocolatina primero que se encuentre y ¡pum! Es casi al final del Antiguo Testamento. ¿Alguien lo encontró? Capítulo 3.
Habacuc capítulo 3, verso 17 al 19. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. No sé cómo está nuestra vida hoy, qué ausencias tenemos, qué nos falta, qué nos sobra, qué no quisiéramos tener. No importa cómo nos sentamos al respecto. Quizás estamos pensando mal de Dios, porque tenemos una idea muy humana y muy racional de Él. No entendemos cómo pulsar, por eso razonamos, y razonamos, y razonamos. No más razonamientos, sin importar cómo estemos, cómo nos sintamos, qué estemos viviendo, podemos alegrarnos en el Señor, mirarlo a Él, conocerlo a Él, porque el Señor es nuestra fortaleza. Todavía no hemos terminado, faltan 2 sermones. Me gustaría explorar algo más, pero el tiempo ya es suficiente. Pero los espero la semana entrante para saber cómo es el carácter de Dios. Y la otra semana para saber cómo cambiar nuestro concepto equivocado por el concepto veraz de Dios. Y saber qué va a pasar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por lo que hemos hablado el día de hoy. Gracias, Señor, porque una evidencia que tenemos una idea o un concepto adecuado de ti es el hecho de que tengamos esperanza. Es el hecho de que sepamos y nos gocemos en nuestros bienes futuros. Y es el experimentar tu poder. El poder experimentar paz en medio de la tormenta. El poder experimentar lo sobrenatural. El poder experimentar de tu Espíritu Santo el denuedo, el valor, la fortaleza, la vida para estar en pie, para seguir día tras día nuestro trasegar por este mundo, mientras, según tu voluntad, nos llamas, nos llevas a tu bendita presencia, el lugar que anhelamos, nuestro hogar celestial. Pero mientras, permítenos impactar la vida de otros, porque si Cristo murió por nosotros, luego todos están muertos. Si Él murió por nosotros para que nosotros tuviésemos vida, pues todos están muertos sin Él. Y el mensaje del Evangelio es tan
simple, que Cristo vino a este mundo a salvar y a rescatar al que se había perdido. Que Cristo vino a llamar al arrepentimiento al pecador, y que todo pecador que se arrepiente y cree podrá experimentar entonces la vida eterna, porque tú harás morada en él. El mismo Dios habitará en él. No sé cuántas personas aquí han hecho esta decisión, pero en el nombre de Cristo Jesús lanzo una invitación a todo aquel que quiera tener un encuentro personal con Cristo, que transforme su ser. Te hago esta invitación: créele, créele.